iglesias, there are some foundational truths that God's placed in all of our hearts. hay algunas verdades fundamentales que Dios ha puesto en nuestros corazones. And so I want to share out of Joshua chapter 4, Y quiero compartir con ustedes del libro de Josué capítulo 4. and we're going to begin in verse 19. Joshua chapter 4, verse 19. Josué capítulo 4 comenzando con el verso 19. And the Bible says the people came up from the Jordan Y el pueblo, y la Biblia nos dice que el pueblo subió del Jordán on the 10th day of the first month. el día 10 del mes primero. Now let me pause there for just a minute because that's an important date. Quiero hacer una pausa por un momentico porque esa fecha es bien importante. 40 years earlier, 40 años antes de esto, on the 10th day of the first month, en el día 10º del primer mes, God instructed the Israelites Dios había instruido a los israelitas who were still in Egyptian que bondage todavía estaban bajo la atadura de to Egipto, go out and find a Passover lamb. que salgan a buscar una oveja, una oveja And so now 40 de la years Pascua. later, Y ahora 40 años después, they've crossed the Jordan River to receive the promise. cruzan el río Jordán para recibir esa promesa. And the Bible says they camped in Gilgal. Y la Biblia dice que acamparon en Gilgal. And those stones they took from the Jordan, Y esas piedras que agarraron del Jordán, Joshua set up there. Josué la erigió allí. And when your children ask their fathers in times to come, Y cuando sus hijos le pidan a sus padres cuando llegue el momento, what are these stones? ¿qué significan estas piedras? You shall let your children know Ustedes le dirán a vuestros hijos that the Lord your God que el Señor vuestro Dios dried up the waters of this Jordan, secó las aguas del Jordán and you crossed to the other side. y ustedes pudieron cruzar al otro lado. Just as the Lord your God did Así como el Señor vuestro Dios hizo at the Red Sea en el Mar Rojo when we crossed over on dry land cuando cruzamos en tierra seca until all came to the other side, hasta que todos pudieron cruzar. so that all the earth may know De manera que toda la tierra pueda saber, that pueda the saber hand of the Lord is mighty. que la mano de Dios es poderosa. And so this afternoon I want to talk to you Así que en esta tarde yo quiero hablarles a ustedes about those stones that as a church God has called us to establish. acerca de esas piedras que como iglesia Dios nos ha llamado a establecer. As you walk through Scripture, these stones became important and very significant events in the history of Israel. Cuando uno estudia las escrituras se dará cuenta que estas piedras llegaron a ser muy importantes para la historia de Israel. 200 years later, 200 años más tarde, King Saul would offer in disobedience a sacrifice to God at these stones. el rey Saúl ofreció en desobediencia un sacrificio a Dios It is here sobre esas that piedras. God withdraws his spirit from Saul. Y es allí donde Dios quita su espíritu de Saúl. And the scripture says God is going to search out a man after his own heart. Y Dios dice, la Biblia dice que Dios iba a buscar un hombre conforme a su corazón. 400 years after that, 400 años después de eso, the prophet Hosea would write, el profeta Oseas escribe, all of their wickedness is in Gilgal. toda su maldad está en Gilgal. I have hated them for their evil deeds there. Los he despreciado por sus obras malas que hicieron allí. So this place that was set to be a memorial of the great things that God had done De manera que ese lugar que fue establecido para demostrar las cosas grandes que Dios has había hecho now allí, become a place of idol worship in the llegó a nation. ser un lugar donde se adoraban a los ídolos en la nación. But God is faithful to his promise. Pero Dios es fiel a sus promesas. Because 400 years later in that same place, Porque 400 años después en ese mismo lugar, John the Baptist is in that same place in that river. Juan el Bautista está en ese mismo lugar, en ese río, And he declares to the Pharisees, y le declara a los fariseos, you say you're the sons of Abraham. ustedes dicen que son los hijos de Abraham, But I say to you, pero yo les digo, God can raise up children to Abraham. Dios puede levantarle hijos a Catch Abraham, this, from these stones. aún de estas mismas That piedras, memorial still stood. y todavía ese recordatorio se mantuvo allí, Through disobedience it stood. se mantuvo allí para desobediencia, Through those seasons where they had walked away from God, it still stood. para recordar los tiempos donde ellos se habían apartado de Dios, But se now in mantuvo the allí. shadow of those stones, Pero ahora en la sombra de esas John the piedras,
Baptist says, "He that comes after me is greater than I." Juan el Bautista dice, el que viene detrás de mí más In grande that que same yo soy. place. En ese mismo John said, lugar. "I baptize you with water, but he's going to baptize you with the Holy Ghost and Juan dice, fire." yo le bautizo en agua, pero él le va a bautizar en fuego. All of that happened Todo eso aconteció in the shadow of en la the stone. sombra de esas piedras. But there's another piece of this passage of scripture that I want you to see. Pero hay otra parte de este pasaje que yo quiero que ustedes And I'm vean. going to ask Dr. Williams to come join me. I want him to help me this Le afternoon. voy a pedir al doctor Williams que pase por aquí y que me ayuden esta tarde. If we can grab him a microphone. Si le podemos conseguir un micrófono, por favor. Dr. Williams, one of the things I love about this passage of scripture Doctor Williams, una de las cosas que me encanta de este pasaje is in these 4 verses, es que en estos 4 versos God speaks to a past generation. Dios le habla a una generación He speaks to pasada, a present le generation. habla a una generación presente, But he also speaks to a future pero generation. también le habla a una generación futura. He speaks to a past generation Le habla a una generación pasada, by referencing them in a very small part of the verse. haciendo referencia a ello en una parte muy pequeña del verso. Because Joshua reminds them, Porque Josué les recuerda a ellos, because only he and Caleb were left. porque nada más quedaban él y Caleb. He reminds them of a Red Sea experience. Él les recuerda de una experiencia del Mar Rojo que había pasado. Because that past generation Porque esa generación knew the pasada God that delivered from Egypt. conocieron al Dios que los libertó o los liberó de Egipto. But because of their disobedience, Pero a causa de su desobediencia, they were never able to enter into the promise. nunca llegaron a la tierra prometida. But then the present generation, Pero entonces la generación presente, they had not seen the deliverer of Egypt, ellos no habían visto la mano del libertador, but they saw the sustainer in the wilderness. pero vieron el que los sostenía en el desierto. So they weren't there when the plagues were brought upon De Egypt, manera que ellos no vieron las plagas que vinieron en Egipto, but they saw the water from the rock and the manna from heaven. pero vieron el agua que salió de la peña y vieron el maná que bajó del cielo. And then the future Y generation, entonces la futura generación, he says, when your children ask. él dice cuando sus hijos le pregunten. They've not seen the God of the wilderness. Ellos no han visto al Dios del They've desierto. not seen the deliverer from Egypt. Ellos no han visto al Dios que los libertó de Egipto. But one day they're going to ask you about what this means. Pero un día ellos le van a preguntar qué significa And on esto. that day, fathers, Y ese día, padres, these stones need to be a testimony of what God has done. estas piedras tienen que ser un testimonio de las cosas que Dios ha hecho. And so, Mark, I believe Así que, Mark, yo creo, the same pattern is true in our church. el mismo patrón es verdad con nuestra iglesia. Oh, what God has done in our past, Oh, lo que Dios ha hecho con la iglesia en el pasado. and how God is moving today. Y cómo Dios se está moviendo hoy. But I don't want to live in what God did. Pero yo no quiero vivir en lo que Dios I want to be a hizo. part of what God's doing. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Those stones were never meant to be a memorial of the past. Esas piedras nunca fueron intencionadas para ser un recordatorio nada más del pasado. Those del stones pasado. were meant to be living witnesses of God's promise for the future. Esas piedras tenían que ser testimonio de las promesas de Dios del futuro. As children walked with their father past these stones. Mientras los hijos caminaban junto con sus padres y miraban esas piedras, What do these stones mean? ¿qué significan estas piedras? The God that opened the sea is a God that also opened a river. El Dios que abrió el mar también es el Dios que te abre el río. And the God that opened the sea and opened the river is the God that will be able to conquer all of the obstacles in your life. Y el Dios que abre el mar y abre el río es el Dios que va a poder conquistar todos los obstáculos de tu vida. Regardless of what you will face, No importa lo que tú enfrentes, the God of the sea and the God of the river is your God. el Dios del mar y el Dios del río es tu Dios. He will be the God of the walls that cause the walls to fall down. Él es el Dios de las paredes, de los muros, que causará que caigan los muros. But you must not live in the past. Pero no puedes vivir en el pasado. If all we have is the memory of the sea, that memory will soon fade. Si lo único que nos queda es la memoria del mar,
esa memoria va a desaparecer. That's why we need our sons and daughters to experience the same God that they Por eso experienced es que those years ago. necesitamos que nuestros hijos y nuestras hijas también tengan esas experiencias que nosotros también experimentamos. The God of Maria Atkinson El Dios de María Atkinson is the God of Panama es el Dios de Panamá, and the God of Argentina el Dios de Argentina, and the God of Chile. el Dios de Chile. He is our God. Él es nuestro Dios. And now we must use these stones Y to ahora tenemos que testify for usar the future. estas piedras para testificar del futuro. Hallelujah. And here's the part. It's over in Judges. Yes. Y aquí es la parte que la encontramos en el libro de los jueces. Because the Bible says there arose a generation after Joshua Porque la Biblia nos enseña que se levantó una generación después de who Josué didn't know God or the works that he had done in Israel. que no conoció a Dios ni las obras que él había hecho en Israel. So the responsibility is on those in this room. Así que la responsabilidad cae sobre aquellos que están aquí en este cuarto. The leaders in this room. Los líderes que están aquí. The presidents and professors at our schools. Los presidentes y The los pastors profesores of de our nuestras escuelas. Los pastores y las pastoras de That it nuestras never be iglesias. said of the church of God. Que nunca se diga de la iglesia de That a Dios. generation rise up Que se levantó una and generación not know the power of the God that we serve. y que no conoce el poder del Dios que nosotros I servimos. want my children and grandchildren to Yo know quiero que mis hijos y mis nietos we conozcan. serve a God who still does the miraculous. Servimos a un Dios que todavía hace lo We serve a maravilloso. God who still does the impossible. Servimos a un Dios que todavía hace lo imposible. We serve a God of the now. Servimos al Dios de la hora. And so as we take the next few minutes, Y mientras tomamos los próximos minutos, and we don't have time to hit all of those stones quizá no tenemos el tiempo They para serve as tocar the cada foundation uno de esas piedras que sirve como fundamento for our church. para nuestra iglesia. But I can't help but think over there in 1 Peter, where Peter said he is a lively stone rejected by the builders but chosen by God. Pero me acuerdo del pasaje donde Pedro dice que él es la piedra angular que fue rechazada por los And he escogidos said, de you Dios. too are lively stones built into a spiritual house. Y dice, ustedes también son piedras escogidas. And so I believe the message to the church today. Y por lo tanto yo creo que el mensaje para la iglesia hoy en día, On that day it was 12 stones taken from the middle of the river. en ese día fueron 12 piedras que se agarraron de entre medio del río. But today it's men and women who are sitting in this room. Pero hoy son hombres y mujeres que están You sentados are aquí. the testimony of the Ustedes power son el of God. testimonio del poder de Dios. And so there's three areas I want to hit on, Dr. Williams. Así que Dr. Williams, hay 3 áreas que quisiera cubrir. I believe the first is the mission of the church. Lo número 1, el primero es la misión de la iglesia. Because the mission of the church has not changed. Porque la misión de la iglesia no ha cambiado. We talked about it at assembly. Hablamos de esto en la Asamblea General. We've talked about it in leadership meetings. La hemos también tocado en las reuniones de liderazgo. The church is called to go. La iglesia está llamada a ir. Our purpose is Nuestro to take the propósito. gospel to the lost and hurting world. Nuestro propósito es llevar el evangelio a un mundo perdido y It's come herido. up again and again in the panels that we've had. Se ha repetido una y otra vez en los paneles que hemos tenido. If we are raising up students in our universities, in our schools, in our seminaries, Si estamos levantando estudiantes en nuestros colegios bíblicos, universidades y seminarios, we must be raising up soul winners who are going to go into the world and preach the gospel. entonces tienen que ser muchachos jóvenes y jovencitas que son aquellos que ganan almas para el evangelio, para el reino. We are a going church. Somos una iglesia que va. Go into all of the world and preach the gospel to every person. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Go and teach all nations. Ve y enséñale a todos. Disciple all nations. Y hagan discípulos de todos. Baptizing them. Bautizándoles. In the name of the Father, the Son, and the Holy En Spirit. el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. And as you go, Y mientras and vayan as you preach, y mientras prediquen, I will be with you always, even to the end of the age. yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Even as we read in the Old Testament, Aún como leímos en el Antiguo Testamento, when the blind men discovered that there was food, cuando los ciegos descubrieron que había comida, or the alimento, leprous men rather, discovered that there was food, los leprosos descubrieron que había comida, they said, we
should not, in a day of good tidings, hold that good news to ourselves. Ellos dijeron, en un día de buenas noticias, esto no es algo que nosotros debemos de aguantar para nosotros mismos. We have the message that will give hope. Tenemos el mensaje que da esperanza. We have the message of deliverance. Tenemos el mensaje que libera. We have the message of healing. El mensaje que sana. We have the message of miracles. El mensaje de milagros. Let's not hold that good news to ourselves. Vamos a no quedarnos con ese mensaje para nosotros mismos. Let us go, Vamos a ir because people matter to God. porque la gente le importa a Dios. All people matter to God. Toda la gente le importa a Dios. All people everywhere matter to God. Toda la gente donde quiera en este And mundo le importa a all Dios. people everywhere that matter to God have got to matter to us. Y a toda la gente en todo lugar que le importe a Dios, tiene que también importarnos a nosotros. Ciel, let's go. Así que vamos. Let's go. Vamos. Let's go Vamos. and preach the Y gospel. predicar el evangelio. That is our mission. Esa es nuestra misión. And without that mission, Y sin esa misión, we have no right to exist. no tenemos derecho de existir. It is the purpose and the foundation of who we are. Es el propósito, el fundamento de quienes somos. Mark, we were in Japan just a week or so ago. Mark, estuvimos en Japón hace unas semanas atrás. I had never thought about it before. Nunca había pensado en esto anterior. But the passage of scripture, Jesus said, go to Jerusalem, Judea, Samaria, En el pasaje donde Cristo dijo, vayan a Jerusalén, Judea y Samaria, and to the uttermost parts of the earth. y a los últimos de la tierra. And one of the pastors stood up, Y uno de los pastores se puso en pies. and he said, you may not realize this. Y él dijo, quizá ustedes no se dan cuenta de esto, We are the uttermost part of the earth. pero nosotros aquí en Japón somos lo último de la We are as tierra. far away as you can get. Nosotros estamos lo más lejos que se puede llegar But we stand here and declare today the gospel has made it to the uttermost part de of the Israel. earth. Y hoy podemos pararnos aquí y decir que el evangelio de Cristo ha llegado hasta lo último de la tierra. Because the church has fulfilled the call to go. La iglesia ha cumplido ese llamado con ir. So I would say first, fiel. Así que número uno, fiel. Let the foundational stone be the Great Commission. Que la piedra fundamental sea Preach la it in gran our pulpits and comisión. teach it in our schools. Predican en el púlpito y enseñan en la We escuela. are going to be a going church into Vamos the a ser heart. una iglesia que va a la cosecha. Here's number two. Aquí está la número dos. We've got to defend the truth of God's word. Tenemos que defender la verdad de la palabra de Dios. We are living in a time and a culture Estamos viviendo en un tiempo, en una cultura where it is being watered down and weakened. donde se está debilitando y aguando la palabra. They are wrestling with its relevance. Están luchando con la relevancia de la And Biblia. much of that behind pulpits and in Christian schools. Y mucho de eso está aconteciendo en los púlpitos y en las escuelas cristianas. But I declare to you today, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Pero yo les declaro hoy que no me avergüenzo del evangelio de It is Jesucristo, the power of God unto porque es salvation. poder de Dios para Hallelujah. salvación. Aleluya. There's still power in the Word of God. Todavía hay poder en la palabra de Dios. We need a revival of preaching to take place, Necesitamos que haya un avivamiento de where young predicación, men and women will stand up without fear of retribution donde jovencitos y jovencitas se and pongan declare, firmes thus sin saith the temor, word of the y Lord. que puedan decir, así dice el Señor. Jeremiah felt like he was too young. Jeremías se sentía como que era muy joven. Why, Jonah felt like that he was too far away. Jonás sentía que él estaba muy lejos. Why, the young man up in the tree, Zacchaeus, felt like he was too short. Saqueo, el que estaba en el árbol, se pensaba que era muy pequeño. Moses felt like he couldn't speak clearly. Moisés pensaba que no podía hablar muy claro. But to every one of them, Pero a God cada uno called de ellos, them. Dios los llamó. God equipped them. Dios los equipó. And they declared the message of God. Y ellos declararon el mensaje de Dios. You are not too young. Tú no eres muy joven. You are not too old. Tú no eres muy viejo. Regardless of your gender, No importa su género. men and women, Hombre y mujer. young and old, Joven y adultos. it is time for us to stand and preach the gospel Ha llegado el tiempo de ponernos en pies y predicar el evangelio. and to defend the word. Y defender la palabra. Amos said that in the last days there would be a famine.
Amos dijo que en los últimos días habrá hambre. Not of just eating bread, but of the Word of God. No nada más de hambre de pan, sino hambre de la palabra de Dios. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, let us stand not beside the Word, vamos a pararnos no al lado de la palabra, but let us stand under the Word vamos a pararnos debajo de la palabra and declare God's Word. y declarar la palabra de Dios. And when you do, Y cuando usted haga eso, He will confirm His Word Él va a confirmar su with palabra signs that follow. y lo va a hacer con las señales que seguirán. The Word is alive and active. La palabra de Dios es viva, It es is activa. sharper than any two-edged sword. La palabra de Dios es corta más que se me fue el pasaje. It penetrates. Penetra It is powerful. y es poderosa It is living. y es viva. It is indestructible. Es indestructible. Heaven and earth will pass away, El cielo y la tierra pasarán, but His Word will never pass pero su away. palabra nunca pasará. In the last days, En los últimos días, people will turn from their Word and will turn to things that entertain. la gente va a ignorar la palabra de Dios y va a tornarse hacia las cosas que lo entretengan. But General, we are pledging to you, Pero general, nosotros estamos we haciendo esta will promesa. not compromise the Word. No vamos a comprometer la palabra We de will Dios. preach the Word La vamos a predicar and live the Word. y vamos a vivir la palabra de Dios. Amen. Amen. Can we give God praise? Un aplauso al Señor. Paul said to Timothy in 2 Timothy chapter 3, Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 all scripture que toda escritura is given by the inspiration of God es inspirada por Dios and is profitable y es buena for doctrine, para doctrina, for reproof, para reprobar, for correction, para corregir, for instruction in para righteousness, instruir a la persona en la justicia, that the man of God may be equipped para que el hombre de Dios sea equipado for every good work. para toda buena obra. Then he goes in chapter 4 of 2 Y Timothy entonces entra al capítulo 4 de 2 de Timoteo and says, I charge you therefore y le dice, te digo pues, by God por Dios and Jesus Christ our Lord, y nuestro Señor who Jesucristo, will judge the living and the dead and His appearing and His kingdom. quien juzgará a los vivos y a los muertos en el día del juicio. Preach the word. Predica la palabra, Be instant in season and out of season. predica a tiempo y fuera de tiempo, Convince, rebuke, and exhort with all long suffering. Instruye a la persona y sufre, For the time will come when they will not endure sound doctrine, porque llegará el tiempo cuando no van a sostener o a resistir la sana doctrina, but because of their own desires and their itching ears, sino que tendrá comezón de oír they will heap upon themselves teachers y van a buscar por sí mismos maestros who will turn them to fables and away from truth. que lo van a tornar hacia las mentiras, fuera de la verdad. But you, Pero tú watch in all things, Tú ten cuidado en todo. endure affliction, Sostén las aflicciones. do the work of an evangelist, Haz la obra de evangelista. fulfill your ministry, Cumple con tu ministerio. preach the word, Predica la palabra. preach the word, Predica preach la the palabra. word, Predica la preach the palabra. word. Predica la palabra. There's still power in the word. Todavía hay poder en la palabra de Dios. Professors, presidents of schools, Profesores, presidentes de las escuelas. let it all be founded on His word. Que todo esté fundamentado en la palabra de Dios. Pastor, God's not called you to give talks on psychology. Pastor, Dios no te ha llamado a dar Or conversaciones de sociology. psicología o de sociología. He's called you to preach the word of God. Te ha llamado a predicar la palabra de Jesus Dios. said He has anointed me to preach the gospel. Jesús dijo, me ha ungido para predicar el He's called evangelio. us to preach the gospel of Christ. Nos ha llamado a predicar el evangelio de Cristo. Preach the word. Predique la palabra. Hallelujah. Give Him Aleluya. praise. Un aplauso al He is Señor. worthy, amen. Es digno, amén. There's still power in the word. Todavía hay poder en la palabra. There's a third stone. Y hay una tercera piedra. And I want Bishop Marcial to join us, Y yo quiero que lo vivo Marcial because I se know junte con nosotros. this is heavy on his heart. Yo sé que esto es algo que está en su corazón.
Dr. Williams, as we talk about these stones, we'll need another microphone. As we Dr. talk about Williams, these necesitamos stones, otro micrófono. Mientras hablamos de estas piedras, it can't be lost on us. hay algo que no se puede perder en nosotros. Past generations, Las generaciones pasadas, present generations, las generaciones presentes and future y las generations. generaciones futuras. If we are going to pass the baton that was given to us from those that came before us, Si vamos a pasar la batuta a las personas que vinieron antes de nosotros, we've got to let our children see. tenemos que dejar que nuestros hijos We've vean. got to let the young men and women in our schools see Tenemos que dejar que los jóvenes en nuestras that escuelas there is vean no greater call than the call to preach the gospel of que no hay Jesus un mejor Christ. llamado que el llamado de predicar el evangelio de If we're going Jesucristo. to pass that baton, we've got to pass a baton that's founded on the Word of Si lo God. vamos a pasar, tenemos que pasarlo, pasar la batuta que está basado en la palabra de Our Dios. children and grandchildren and students Nuestros hijos, nuestros nietos y los estudiantes are living in a culture where the Word of God is challenged as it's never been challenged before. está viviendo en una cultura donde la palabra de Dios está siendo retada de una forma So we've en la got cual to nunca se declare to retó this anteriormente. generation. Así que tenemos que We got to declare to this declarar a generation la próxima as we generación, pass the baton to the next generation mientras le pasamos a ellos, that Jesus is still the only way, the que only Cristo truth, sigue and siendo the el only único life, and camino, there la is única no vida, la other única vida, y way que but no by hay otro Him. camino sino Él. But then, Pero entonces, one of the burdens of my heart, Bishop, una de las cargas que yo siento en mi corazón, obispo, is I believe we're raising a generation es que yo creo que estamos levantando una generación that doesn't know the power of the Holy Ghost. que no conoce el poder del Espíritu Santo. And so I would say to our pastors Y yo le diría entonces a los And our pastores professors. y a nuestros profesores and our y a leaders, nuestros líderes, let us not lose the Pentecostal distinction of the Church of God. vamos a no perder el distintivo de la pentecostal de la iglesia de We are Dios. a Pentecostal church. Somos una iglesia pentecostal. We believe in the baptism of the Holy Ghost subsequent to a clean heart. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo subsecuente a un corazón We purificado. believe in speaking with other tongues as the Spirit gives the utterance. Creemos en hablar en otras lenguas como espíritu de. And so I want to encourage our churches. Así que yo quiero animar a nuestras iglesias. Make sure Asegúrense that we don't raise a generation de que no levantemos a una generación that doesn't know the works of the Lord, que no conoce las obras de Dios. who hasn't seen blinded eyes open, No han visto ojos and ciegos deaf ears abiertos unstopped, y oídos que no oyen and the abiertos lame to walk. y no han visto paralíticos levantados. There's still power in the Spirit. Todavía hay poder en el Espíritu. And our church moves in the power of Y Pentecost. nuestra iglesia se mueve en el poder de Pentecostés. Bishop, we've got to be a Holy Ghost church. Obispo, tenemos que ser una iglesia del Espíritu Santo. Yo creo que es el llamado que Dios está haciendo. I believe that that's the call that the Lord is making. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. In the last days I will pour out my spirit through all flesh. Y a los jóvenes les daré una visión nueva y renovadora. And I will give to the young people a new vision, a Yo refreshing quiero que ha vision. llegado el momento de profetizar. And I think the moment to prophesy. Los jóvenes serán mejor que nosotros. The young people shall be better than us. Harán cosas más grandes que nosotros. They will do greater things than us. Hablarán palabras que no hemos podido hablar nosotros. They will speak words that we have Si not dejamos heard. una experiencia de Pentecostés, nuestros jóvenes conquistarán reinos. If we leave a Pentecostal experience to our young people, Mira lo que they dice will la Biblia. conquer kingdoms. La Look what the gloria Bible says. postrera será mejor que la primera. Shall be greater than the first glory. Y yo lo declaro. And I declare it. Nuestros hijos serán mejores. Our children shall be Los better. hijos de la iglesia estarán llenos del poder del Espíritu Santo. Children of the church shall be filled with the Holy Spirit. Vamos a entregarle una herencia de Pentecostés. Let's give them a heritage of the Hay que Holy volver a Spirit. hablar en otras Let's lenguas. go back to speaking in tongues. Hay que volver a profetizar. Let's go back to Hay que prophesying. enseñarle a nuestros jóvenes el poder sanador de Dios. We need to teach our children the power of healing of our Iglesia God. latinoamericana. Latin American church. Este es un continente joven. This is a young continent. Vamos a pedirle a Dios que sople. Let's ask the Lord to blow upon Que us empiece con nosotros. and to start with Y us. que podamos bendecir a la nueva And generación. that we may bless the new Una generation experiencia de unción and an experience of y anointing una experiencia de Pentecostés. and an experience of Pentecost. Hallelujah! 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 Oh, stand and give him praise. Stand and give him Vamos a praise. poner de pie, Señor, Hallelujah! te vamos a adorar. Hallelujah! Let the
unción fresca, aceite fresco, fuego fresco, el Espíritu Santo fresco sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 gloria, gloria a tu nombre, Señor. Oh, I feel His presence. Worship Him. Oh, yo Just siento su worship Him. presencia, Just worship Him. porque Hallelujah. Hallelujah. aleluya, Just worship Him. Just worship Him. Join us up on the stage real quick. Quiero que el Executive comité committee, come ejecutivo join pase por us. aquí, el Come comité. join us. Come join us. Únase a nosotros, el comité. I want our presidents to come. Los presidentes, aquí arriba, aquí eran los presidentes de las escuelas. Keep worshiping. Sigan orándole, sigan orándole, aleluya. Hallelujah. As they continue to sing, I want our Mientras ellos executive continúan, committee and our presidents to come. que vengan los presidentes de las escuelas y el comité ejecutivo latino que pase por aquí. We are many nations, but one family. Somos muchas naciones, pero una familia. And so we're going to take a moment. Por lo tanto, vamos a tomar un momento. And we're going to have Mexico